Nos da muchísimo gusto recibir a Roselia Ramos. Ella es fundadora y directora de Punto de Equilibrio y vamos a platicar sobre el poder de la intuición para tomar decisiones. Y bueno, quiero yo comentar aparte que es una buena amiga desde que yo trabajaba en la radio, casi ayer. ¿Cómo era? Claro. Sí, ya hace algún tiempecito estamos ahorita platicando y me da mucho gusto verte. Igual a mí. Y que estés tan bien. Bienvenida. Gracias. Oye, platícanos un poquito sobre las decisiones. ¿Qué necesitamos? De repente sentimos y a veces no sentimos tan bien y a veces sí le pegamos. ¿O qué es la intuición, no? También, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo? Ajá. Sí, mira, bueno, principalmente el poder de la intuición para tomar decisiones es muy importante. Si empezamos nada más por el término de intuición, que viene del latín, in es interno. Ok. Tueri es pensar claramente, ¿no? ¿Cuántas veces como seres humanos de repente sentimos un presentimiento como que sientes algo en el pecho y dices como que no me late, como que no está bien? O a lo mejor dices como que me late, sí está bien, pero no toma la decisión, ¿no? Okay. O sea, tenemos de las dos partes. Entonces, aquí lo importante es entender que, de hecho, uno de los científicos nos dice que 6 segundos antes la decisión ya está tomada por el consciente, es decir, la razón, ¿no? Y que obviamente muchas veces no le hacemos caso a la intuición, le hacemos más caso a la vocecita de la razón. Entonces es muy importante el hecho de decir a cuál de las dos vocecitas normalmente le hacemos más caso. Algunas personas dicen, ¿no? O autores dicen, no, es que no puedes hacerle tanto caso a la intuición porque tiene que ver tu ego, tus creencias. Sí, es verdad, pero al final, como dicen inclusive hasta los físicos cuando hablan de física y cuántica, que nosotros somos alma y obviamente espíritu y tenemos un cuerpo, y de alguna manera hay alguna dimensión, ¿no? Y que ya nos trae la respuesta. Aquí lo importante de entenderlo es que cuando tú sientes esa corazonada, como decimos, de repente, ¿qué sientes? Es anotarlo en un papel. Y ya que lo anotas, ¿qué te dice la intuición? Es anotar del otro lado qué te dice la razón. Porque al final, claro, una decisión se toma basado en un equilibrio entre la intuición que te está diciendo, que presientes, que sientes, y el otro lado que te está diciendo la razón. Porque hay una de las situaciones, a veces la razón no puede ver el exterior como uno lo está sintiendo. Okay. Entonces tenemos neurotransmisores que son como antenitas, y esto lo explico mucho en servicio de atención al cliente con los 5 sentidos, que los 5 sentidos es importante cómo nosotros lo estamos trabajando todos los días, de cómo siento. A veces, por las carreras, las prisas, las presiones que nosotros traemos, no sé ni qué siento, ¿no? ¿Cuál sería, digo, porque a veces de pronto nos falta conocernos a nosotros mismos, ¿no? No sé, se me ocurre cuando tienes que tomar una decisión y de pronto te sientes incómodo. A lo mejor eso es como la disonancia que hay entre, tengo que hacer esto, pero o sea, no me siento contenta. ¿Es algo así? Sí, de hecho, tú sientes como un eco. A veces tomas decisiones y todavía sientes en el pecho una incomodez y que dices, ay, o sea, ya la tomé, pero me siento incómoda, ¿no? Por dentro. O no la he tomado, pero me siento incómoda. Mira, hay una situación que me sucedió yendo a Nueva York. De repente conecto con una persona en el cielo, como dicen, antes de llegar a Nueva York. Empezamos a platicar cuando iba a presentar mi libro, mi primer libro, y de repente pasó así, ¿no? En la semana ella me habla por teléfono y me dice, oye, ya leí tu libro, me encanta, ¿por qué no vienes a Long Island? En mi mapa no estaba esa ciudad de Long Island. Y yo dije, ¿y dónde está esa ciudad? ¿Y dónde está? Ajá. Y me dice, vienes a dar el taller, te hospedo en mi casa y te llevo al aeropuerto. Y dije, esta persona solamente la conocí en la trayectoria del avión. Pero de repente, en ese momento paro, o sea, dejo de razonar tanto, porque de repente te creas muchos escenarios catastróficos, Sí, no la conozco, y si me quiere raptar y si me quiere quitar un órgano, claro, lo peor. claro. Pero de repente dije, un segundo para tomar una decisión que puede cambiar mi vida toda la vida, ¿no? Sí. Entonces paro y dice, ¿qué te dice tu intuición cuando estabas hablando con ella? Entonces mi intuición en ese momento me decía que era una buena persona, que trataba de ayudarme de alguna forma, que leyó mi libro, le gustó y cree que puede ayudar a alguien más. Entonces confié en esa intuición después de quitar esa vocecita de la razón y jamás en mi vida imaginé que me abriera puertas al momento de llegar a Long Island
lo cual después me lleva a ganar un galardón cuando la gente empieza a leer mi libro. Entonces, ¿es difícil tomar decisiones? Sí, pero es importante, como dices, me conozco. Si yo me conozco, es más fácil tomar una decisión. Entonces, una decisión en un segundo que tomes puede cambiar tu vida para siempre. Ahorita que comentas esto, ¿cómo hacer para no tomar decisiones precipitadas? Porque, digo, hablabas ahorita, ¿no? A ver, apunta de un lado la vocecita y apunta del otro la intuición. Y no se trata de llegar a ese equilibrio. ¿Cómo hacerlo de una manera rápida o cómo no tomar decisiones de manera rápida? Mira, una de las cosas es cuando tú realmente no tienes la certeza, aunque hagas el ejercicio de anota a un lado que te dice la intuición, anota del otro lado que te dice la razón, no hagas nada en ese momento. Okay. ¿Por qué? Te voy a decir, normalmente el ser humano cuando siente muchísima presión por la vida, porque no has dormido, no has comido, tienes deudas, o sea, ¿qué es lo que sucede? Normalmente la amígdala del cerebro te secuestra la razón. Okay. O sea, se activa la amígdala, te secuestra la razón, no puedes pensar claramente. Okay. Y actuamos por impulso emocionalmente. Entonces, hay muchas veces en la vida que tomamos decisiones o reacciones basados en un impulso, en una emoción. No estoy pensando, mi prefrontal, que es el líder que me dirige, no está pensando en ese momento. Entonces, es mejor tranquilizarte, caminar aceleradamente, bajar una emoción para que puedas pensar con mayor claridad. Y obviamente hay una serie de pasos que se siguen haciendo para que tú mismo o tú misma, cuando no quieres procrastinar, que a lo mejor tiene que ser algo rápido, también es saber qué sientes. Normalmente procrastinamos a veces porque uno de los principios es que cuando tú no sabes gestionar una emoción, pospones algo. ¿Pero por qué lo pospones? Porque esa emoción a lo mejor te hace sentir inseguro, tienes miedo, no tienes la información, entonces ya no tomaste una decisión en ese momento. Pero también es importante entender que una decisión cuando lo tomas, aunque no te dé el resultado que esperas, no es pensar y torturarte el hecho de decir, es que tomé una mala decisión y por eso me está yendo así. No, es entender que cuando tomamos una decisión eran los recursos que teníamos para tomar la decisión. Y si no dio el resultado, no podemos culparnos de decir, es que no tomé la mejor decisión. Tomamos una decisión pensando que es lo mejor en el momento. Así es. ¿Tu libro está a la venta? ¿Lo podemos eso te leer? iba a preguntar, ¿dónde lo encontramos? Oh, sí, claro que sí, está en Amazon. Okay. Y obviamente trae una filosofía muy bonita que llevo a desarrollar líderes, que es parte de Punto de Equilibrio, con 5 principios, 5 piedras precisamente, que llevan obviamente principios para poder manejar en tu vida personal, familiar y profesional. ¿Cómo se llama el libro? Cómo transformar tu vida y profesión con éxito. Perfecto. ¿En redes sociales dónde te encontramos? Me encuentras como Roselia Ramos en Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Oye, Roselia, bueno, esta charla va a seguir. La próxima nos vienes a platicar exclusivamente del libro. Con gusto. ¿Te parece bien? Claro. Un gustazo verte. Igualmente, gracias a ti. Que tengas bonito día. Y bueno, con esta información vamos a hacer una pequeñísima pausa. Y regresamos. No se vayan.